Bendiciones, amada iglesia, en este hermoso domingo, en el cual nos encontramos reunidos ya para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y a la misma vez orando siempre por toda esta situación que continúa, ¿verdad? Pero en esta mañana el Señor me ha dado una palabra para cada uno de ustedes, así de que vamos a empezar con una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, Señor. Yo solamente soy un instrumento para tu pueblo. Señor, toda honra y toda gloria son tuyas. Seguimos orando por esta situación. Padre, que tú nos ayudes, que nuestra fe no desmaye, Señor, sino sigamos hacia adelante, Señor, a la meta, al llamado que tú has tenido para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que están detrás de las cámaras. Tú conoces su situación, Señor, sea emocional, física, sea a través del trabajo, de la sociedad donde nos movemos, sea financiera, sea de matrimonio, sea de hijos. Tú conoces cada uno de ellos. Nos acordamos también de los pastores en Nicaragua, Señor, que a través de las noticias hemos escuchado, Señor, que más de 10 pastores han muerto ya en ese país de Nicaragua. Y vecinos de nuestro pastor Marvin Silva, ahí en su vecindario han muerto también 12 personas ya, Señor. Oramos por esta situación, Señor. Protege a tu pueblo. Guárdanos, Señor. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana, antes de empezar, quiero agradecer a todos los hermanos, hermanas que vinieron el día de ayer a ayudarnos a limpiar la iglesia. Una limpieza profunda se le hizo a la congregación, de esquina a esquina, al edificio. Agradecemos. No quiero mencionar nombres porque puede que me quede alguien atrás y no pueda mencionar su nombre. Así es de que por eso todos los que vinieron les agradecemos. A las hermanas que durante el tiempo de la construcción, en la parte de atrás, que lo mencioné muchas veces durante diferentes videos, les agradecemos que bondadosamente trajeron un almuerzo, trajeron comida para los hermanos que estábamos trabajando aquí. Muchas gracias. Así es que a nuestro hermano Pablo también, quien dirigió la construcción. Gracias a nuestro hermano también, que cuando los hermanos vengan y observen el trabajo que se ha hecho, yo sé que estarán muy contentos de la obra que se ha hecho, y así todos los que ayudaron, aún miembros y no miembros de la congregación, ayudaron financieramente para el trabajo de atrás y a la misma vez con su mano de obra. Estamos profundamente agradecidos con ellos. Y bueno, hermanos, nos preparamos también, como sabrán, ya el presidente todavía están en negociaciones, pero el presidente, a través de una ley federal, ya establece que ya se pueden abrir los templos. Ahorita pasé en esta área de aquí y encontré varias iglesias ya abiertas. Dentro de poco nosotros también, si usted pendiente, mandaremos un aviso a toda la congregación cuando se abrirá el templo. Por ahorita sigamos en oración, queremos hacer las cosas correctamente como debe de ser. Por eso el día de ayer dimos una información a todos los ujieres cómo va a ser el proceso. Gracias a los hermanos, 12 ujieres creo que vinieron ayer, estuvieron pendientes, observaron todo lo que hay que hacer, pasamos video, etcétera, para que sepan todo el proceso. Vamos a ser precavidos en toda esa área. No solamente la vamos a abrir la iglesia y donde quieran sentarse, no, ya tenemos marcado con tape donde se van a sentar, etcétera. Solamente una información para usted, amada iglesia. En esta mañana tengo una palabra del Señor. Somos el pueblo de Dios. Abra conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Se lo voy a leer, así es de que preste atención. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea, Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Déjeme leer solo una vez más. Primer libro de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, llamándose así Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo,
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hemos mencionado que la iglesia, a través del tiempo que hemos estado viviendo, no será igual. No que vaya a decaer, no vamos a pensar en esa área. No que la iglesia esté retrocediendo. No va a ser igual en el sentido, sino al contrario, vamos a mejorar. Vamos a avanzar hacia adelante, hacia el reino de Dios. Yo sé que vamos a ser mucho mejor cristianos todos, vamos a ser más sensibles al mensaje de la palabra del Señor, vamos a crecer espiritualmente cada uno de nosotros y sobre todo vamos a hacer a un lado toda indiferencia que el enemigo quiera poner cizaña en nuestro corazón. Vamos a hacerlo todo a un lado y yo le aseguro que seremos una de las mejores iglesias, mejor que lo que el enemigo pensaba. Haber dicho cerramos los templos, la iglesia va a decaer el espíritu de cada uno de ellos y no van a ser los mismos, pero yo creo que podemos probarle una vez más a la historia, al mismo enemigo que se ha equivocado. Nosotros seremos aún mejores todavía en lo que es nuestra vida cristiana. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial existió un fenómeno muy importante que a veces se nos escapa de la historia o a veces no lo conocemos algunos de nosotros. Como sabrán, yo he sido profesor en la universidad, en el seminario de historia, y me ha tocado enseñar muchas veces lo que ha sucedido a través de la historia. Cuántas gentes han muerto, los mártires, en las cruzadas, en los eventos de antes de las cruzadas, después de las cruzadas, etc. Pero hubo un evento muy importante en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que marcó también la historia de la iglesia. En aquel entonces, mientras que el enemigo dejaba caer bombas en diferentes lugares, como fueron los alemanes, etc., mientras que las bombas caían, mucha gente se fue a refugiar a las iglesias. Y aun cuando caían las bombas, ahí estaban refugiados mucho pueblo, y algunos murieron dentro de la iglesia cuando las bombas caían cerca o dentro del edificio, pero murieron ahí clamando a Dios en medio de una guerra increíble que dejó mucha gente muerta. Bueno, el caso es de que el enemigo se dio cuenta que la guerra no asusta a la iglesia. El enemigo se dio cuenta que entre más ataca la iglesia se hace más fuerte, la iglesia se multiplica, la iglesia sale hacia adelante, y a través del tiempo la misma iglesia ha visto el poder de Dios manifestándose, porque Cristo, cuando asciende a los cielos, deja el poder reposado dentro de la iglesia, y por eso dice su palabra: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del mismo infierno no podrán contra la iglesia. Y al conocer la historia, nos damos cuenta que el enemigo ha usado muchas tácticas para acabar con la fe de cada uno de nosotros, para acabar con el cristianismo, para acabar con las iglesias, para cerrar los edificios, tantas cosas. Algunos les ofrecen millones por el terreno donde están para vender los edificios, algunas personas se animan a venderlos, de muchas formas. Hemos visto cómo el ataque del enemigo ha llegado en diferentes formas. En esta ocasión, en el primer libro de Reyes, encontramos a un hombre llamado Elías, que va a ser a punto de recibir uno de los retos, podemos decir, más grandes en la historia. 400 de un lado y 400 de otro, dice la historia, en un total de 800 de falsos profetas, falsas personas que adoraban a dioses falsos, iban a hacer el reto a una sola persona llamado Elías. Cuando decidieron presentarse para ellos, nos damos cuenta que a través de la historia y a través de este pasaje bíblico, Dios siempre ha respaldado a su iglesia cuando la iglesia se pone firmes y camina hacia adelante, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Es el único ejército, amada iglesia, que nunca ha sido derrotado. Es el único ejército que ha pasado cuántas cosas, atrocidades, muertes, hambres, y sin embargo, aún con la misma Biblia, algunos enemigos acérrimos del evangelio, como cuando fue el tiempo de la Guerra Fría en Rusia y el comunismo se apoderó de Rusia, de Polonia y de muchos lugares. Sin embargo, la Biblia para muchos significa
ejemplificó bastante que es la palabra de Dios que edifica y hace crecer al cristiano. Y ahí muchos se apoderaron de ese libro, que algunos han tenido tantos enemigos a través de la historia, y unos murieron abrazados con ese libro, creyendo siempre y protegiendo la palabra de Dios. Allá en el área de Orlando hay un lugar que se llama Holy Land, una réplica hicieron de muchas partes del área de Israel, y hay un museo de Biblias, cómo la Biblia ha ido evolucionando, y en alguna sección se enseñan Biblias bañadas de sangre literal, y ahí enseñan, esto sucedió en el año 1600 tanto, cuando estaban atacando al cristianismo, y muchos se apoderaron de la Biblia y los mataron protegiendo la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace el poder de Dios en la vida del cristiano. Cuando uno es el pueblo de Dios y sabe que la presencia de Dios siempre está en cada uno de nosotros, entonces entendemos que no habrá pandemia, no habrá guerra, no habrá bomba, no habrá nada, absolutamente nada que pueda hacer parar el ejército de Dios. Hace un tiempo atrás hablaba con el hermano Raymond Ramos de la iglesia, de unas iglesias del área de Sunnyvale, y él me contó que había prestado su servicio militar. Y yo le contaba a él que yo tuve siempre la intención y me enlisté con los Marines, pero por alguna razón no pude ingresar al ejército aquí en Estados Unidos. Le dije, Dios tenía otros planes, y mientras que conversaba, él me dijo, pero usted ingresó de todos modos al ejército. Y yo le dije, no, hice el intento con los Marines, pero no me dejaron. Y me volvió a decir, pero usted ingresó al ejército de todos modos. Y le dije, pastor, le dije que no pude entrar. La tercera vez me dice, quiero que comprenda y entienda, usted entró al ejército que nunca ha sido derrotado, al ejército del cristianismo, al ejército de los siervos de Dios. Entonces comprendí lo que él me estaba diciendo, que todos nosotros pertenecemos al ejército de Dios, porque somos una iglesia que ha sido comprada con la sangre del Cordero de Dios, y somos el pueblo de Dios. Aquí en esta ocasión vemos cómo el enemigo quería avergonzar a Elías. Había habido apostasía, algunos se habían apartado de lo que era creer en Jehová Dios. Muchos habían andado andando en el mundo, pero vagabundos en el mundo de aquel entonces. La fe de ellos, por alguna razón, por los problemas, la situación, las guerras, no podían levantar su fe una vez más. Y en esta ocasión, por esa misma razón, los dioses de los Baales, los profetas falsos, se dieron cuenta de la situación crítica que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le hacen un reto y le dicen, mira, si nosotros logramos hacer que descienda fuego del cielo, entonces descubriremos quién es el Dios verdadero. 800 personas en contra de una persona, dice la historia. Y sin embargo, Elías sabía que él creía en un Dios todopoderoso, porque Dios siempre ha sido fiel con su iglesia. No importa lo que hemos pasado en la historia, Dios ha sido fiel con su iglesia. Más de alguna ocasión, tal vez nos hemos salido un poco de la voluntad de Dios. En su misericordia nos jala de nuevo y nos enseña una vez más que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Cuando Fidel Castro tomó el poder, él quiso desaparecer las iglesias. Él dijo, no va a haber más iglesias en esta isla de Cuba, no habrá más cristianismo, ni catolicismo, ni nada. Cerraremos completamente las iglesias. Cuando los pocos dirigentes que quedaban, algunos murieron en manos de este dictador Fidel Castro, pero algunos de ellos que contaron la historia para las generaciones que siguen como nosotros, que contaremos esto, que estamos viviendo en carne propia para nuestras generaciones, y que se den cuenta que no hay pandemia que pueda detener a la iglesia. Fidel Castro le dijo, está bien,
vamos a dejar que las iglesias sigan, pero a cambio que traen una fuerte cantidad de dinero. No me acuerdo la cantidad porque exageraría si digo, pero me acuerdo la historia. Dicen los líderes que se juntaron y dijeron: no hay forma de conseguir ese dinero. La isla no tiene dinero. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? Y dice que empezó a una ola de entre todos los hermanos. Y dijeron: para que el cristianismo siga, están pidiendo una fuerte cantidad de dinero Fidel Castro para que los templos no sean cerrados. Todo el pueblo de Cuba se unió, el cristianismo, y aún los que no iban a la iglesia sacaron todo lo que tenían. Algunos vendieron sus propiedades, vendieron sus pertenencias, se quedaron en la calle. Y cuando Fidel Castro les había dado a ellos un tiempo límite para conseguir el dinero, cuentan los hermanos de las iglesias que Fidel Castro dijo: por fin me voy a librar de esto, de las iglesias del cristianismo. Ya no existirá Dios en esta isla. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el grupo religioso llegó con toda la cantidad del dinero y se lo pusieron enfrente de Castro y dijeron: aquí está el dinero y lo que usted ha pedido. Dice que Castro se quedó admirado al ver de dónde, cómo habían sacado el dinero. Él nunca se imaginó. Pero cuando nosotros entendemos que somos el pueblo de Dios, Dios siempre ha demostrado su fidelidad. Y aún de la nada, aún a los mismos ateos puede usar Dios para proveerle a la iglesia y para saber que hay un Dios verdadero en el cielo. Y esta ocasión, Elías está frente a 800 dioses falsos. Tiene la apostasía de una nación por un lado. Y sin embargo, a través de la historia, él se queja después, pues lo podemos leer después en otros capítulos, y le dice Elías a Jehová: solo yo he quedado en toda la nación. Y Jehová le dice: no, tú no eres el único. Hay 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal también, porque así suele suceder, hermano. Algunas ocasiones algunos se desviarán de la fe, pero el cristianismo, el ejército de Dios, entre más sufre muchas veces, más crece, amada iglesia, porque somos el pueblo de Dios. Y no hay arma forjada, dice la palabra, que pueda contra el ejército de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento leemos que no es con fuerza, no es con artillería, no es con bomba, no es con nada de eso, sino dice Jehová: con mi espíritu, porque esa es la forma que el cristiano logra vencer, es a través de las rodillas. Él no se fija lo que está sucediendo a su alrededor de críticas, al contrario, dobla sus rodillas porque sabe que estamos peleando contra el mismo enemigo. Dios siempre ha sido fiel. Para un Moisés frente a un mar, de una forma que no había que podía librar el pueblo. Si se metía al mar se ahogaban, y si regresaban tenía a todo el ejército egipcio listos para aniquilarlos. Y ahí en medio de ese lugar Dios vuelve a ser fiel, abre camino para que todo el pueblo de Dios cruce en medio de un mar. Cualquiera que sea la situación, la iglesia siempre ha salido adelante, porque siempre hemos creído en el poder ilimitado de Dios. Cuando la iglesia dobla rodillas, cuando la iglesia se consagra, cuando la iglesia obedece la palabra de Dios, cuando la iglesia aprende a amarse los unos a los otros, entonces veremos cada uno de nosotros la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Ahorita tenemos restricciones, seguro que sí. Abriremos los templos prontamente, seguro que sí. ¿Seguiremos un protocolo para proteger a los miembros? Seguro que sí. Pero la iglesia, amados hermanos, ha seguido hacia adelante.
La iglesia ha seguido hacia adelante, no nos hemos detenido, hemos seguido trabajando arduamente porque sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Entendemos a través de la Escritura que esto es principio de dolores. Vienen otras cosas peores todavía, pero no es todavía la gran tribulación. Y mientras que venga lo demás, la iglesia debe entender que es el pueblo de Dios. Y si a Dios le place llevarnos, que sea la voluntad de Dios, pero haremos todo lo posible para protegerlos y seguir también avanzando en el reino de Dios. Una de las primeras cosas que hace Elías, dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, refiriéndose a un legado que él conocía. Amada iglesia, ¿qué legado le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que van a aprender ellos de nosotros? Si los estamos jalando los unos a los otros, no podremos avanzar, y ellos están observando. Por eso algunos hijos, cuando crecen, lo último que desean es regresar a la iglesia, porque algunos no hemos dado un buen testimonio hacia ellos. Al contrario, se han arrepentido algunos de haber conocido el cristianismo. Usted no sabe cuántos jóvenes he escuchado yo que dicen: mi papá y mi mamá en la iglesia son unos, pero en la casa, detrás de las puertas, usted no se imagina qué tipo de personas son. Qué triste y qué legado les vamos a dejar nosotros a ellos. Por eso Elías repite una vez más: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, refiriéndose al legado. Hombres que marcaron la historia de la iglesia. Hombres que dieron, si es posible, abandonaron todo lo que estaba a su alcance con tal de seguir la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos, amada iglesia, dejar un legado a nuestros hijos. Que ellos se recuerden que en medio de la pandemia estuvimos fieles a Dios, que en medio de la escasez oramos al Dios de los cielos y la vasija, el aceite no se acabó, porque algunos en medio de esta pandemia me han ayudado a crecer en fe, amada iglesia. He visto la sinceridad, la honestidad. He visto que algunos, pudiendo usar como pretexto y decir: oh, no tengo dinero, no estoy trabajando o no estoy recibiendo, dijeron: de lo que no tengo, como la viuda, es lo que voy a dar, porque he hecho un compromiso con Dios. Me han dicho algunos hermanos, hermanas: yo no he hecho compromiso con iglesia, yo he hecho compromiso con Dios y conozco mi responsabilidad delante de Dios. Que en medio de esta pandemia, que nuestros hijos vean que estamos dando, que estamos ayudando, que estamos proveyendo para el sostenimiento de la iglesia, y no usemos como pretexto. Si Dios le ha dado su trabajo en medio de la pandemia, si Dios le ha proveído dinero, todos daremos cuentas delante de Dios algún día en el trono de Él. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Qué legado estamos dejando nosotros para nuestros hijos? Elías estaba frente a esos 400 personas y mucha gente probablemente estaba observando. Estaban diciendo tal vez: a ver, ¿quién es el Dios? ¿Quién es el que hará descender fuego del cielo? ¿Quién es aquel que logrará consumir el holocausto? ¿Quién es aquel Dios que logrará hacer grandes maravillas? Y dice la historia que empezaron. Elías les dijo: les cedo a ustedes el primer lugar, clamen a su Dios. Y usted lee la historia que empezaron a gritar, empezaron a hacer sus ritos, empezaron a hacer tantas cosas, y Elías estaba observando desde lejos. Elías solamente estaba probablemente clamando a Dios en su pensamiento. Probablemente le estaba diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo sé que no me vas a defraudar, yo sé que el poder va a descender, yo sé que el fuego va a caer, porque soy el pueblo de Dios y he confiado plenamente en ti. Porque usted sabe, amada iglesia, que entre medio de los problemas
nosotros aprendemos a clamar a Dios. Y aun cuando no hay problemas, aprendemos a clamar a Dios. Cuando muchas veces en nuestra vida nos va bien, hemos aprendido a glorificar a Dios. Y aún cuando hemos visto el dolor frente a nosotros, también hemos aprendido a alabar a Dios, porque ese es el pueblo de Dios. Que sea como sea, hemos aprendido una lección en nuestra vida, que Dios recibe nuestra alabanza, aunque sean lágrimas, pero Dios la recibe. Aunque sea en escasez, como la viuda, echamos nuestra monedita y Dios se agrada, le place en su corazón, le da alegría de ver que nosotros no nos estamos fijando en la cantidad, sino en nuestra posibilidad en medio de una pandemia. Eso es lo que hace Dios. Por eso Él dice en el versículo: sea manifiesto que tú eres Dios de Israel. Y podemos decir lo mismo nosotros: sea manifiesto que tú eres y sigues siendo el Dios de Israel. Porque nuestro Dios es único, amada iglesia. Y allá estaba el pueblo gritando. Allá estaba el pueblo tratando de que descendiera fuego, gritándole a dioses paganos. Dice la historia que Elías le decía: griten más, tal vez está ocupado, tal vez está haciendo algo, tal vez algo estará haciendo en algún otro lugar. Sigan gritando más, sigan gritando más. A lo mejor les va a escuchar. Dice que llegaron al extremo de empezar a rasgarse con cuchillo su cuerpo para ver si así escuchaba el Dios de ellos, los Baales. Pero usted y yo sabemos, amada iglesia, que nuestro Dios siempre es un Dios de sorpresas para nosotros. Que nuestro Dios nunca nos ha abandonado. Y que en medio de cualquier circunstancia, Él siempre prepara una salida para nosotros. Usted sabe que el pueblo de Dios nunca ha sido avergonzado ni será avergonzado. Y déjeme meterme en un terreno que algunos tal vez no están de acuerdo. Algunas veces oramos por salud, por algún hermano, porque es nuestra responsabilidad orar los unos por los otros. Pero algunos su fe decae cuando Dios le place llevarse al hermano o a la hermana. Déjeme decirle que no es que nuestra oración falló. Dios lo sanó en sus términos, no en mis términos, sino en los términos de Dios. Porque si la persona muere, su cuerpo es glorificado, ya no tiene la enfermedad. Pero nosotros queremos por fuerza que la persona sea rehabilitada, para entonces nosotros creer. Si nosotros no vemos un milagro, entonces decimos: oh, bueno, quién sabe, y empieza la duda en nuestro corazón. No debe de ser así, pueblo de Dios. Debemos orar con fe, debemos orar con fuerza, debemos unirnos en oración. Pero si a Dios le place llevarse a quien le place llevarse, no es que Dios falló, es que Dios hizo su voluntad. Y nosotros tenemos que aceptarla, y en medio de esa circunstancia aprenderemos de todos modos que Dios se glorificó y Dios se movió en medio de su pueblo. Dios siempre ha respaldado a sus siervos. Donde quiera que a Él esté un siervo de Dios predicando, pastoreando, Dios siempre ha respaldado a sus siervos. Tenga cuidado, amada iglesia. Leamos el libro de los Hechos, cuando hubo el primer concilio y muchos empezaron a argumentar: ¿les damos o no les damos el privilegio a los gentiles? Algunos dijeron: es que hay que circuncidarlos. Otros dijeron: no, dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos líderes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Les pidieron que se salieran por un rato. Un hombre sabio, temeroso de Dios, analizó la situación, los hizo llamar nuevamente. Cuando todos entraron, dio la palabra sabia para todos y les dijo:
Tengamos cuidado. No podemos darle más carga a otros, más de la que nosotros no podemos ni llevar. Segundo, les dijo, tengamos cuidado. No vaya a ser que estemos peleando contra Dios mismo y no nos hemos dado cuenta. Dios siempre ha respaldado a su iglesia, al pueblo de Dios. Dios siempre ha respaldado a los siervos que están detrás del púlpito. Dios siempre ha respaldado su palabra, porque su palabra es el aliento de Él. Y si la palabra dice que Él ha hecho milagros, yo no los vi, pero los creo en fe. Si la Biblia dice que Jehová abrió el mar en rojo, yo no lo vi, pero yo lo creo, porque Él respaldó a un siervo llamado Moisés. Si la Biblia dice que los muros de Jericó cayeron siendo grandísimos y que supuestamente no había ejército que los derribara, pero la Biblia me dice que Dios los derribó. Yo no lo vi, Josué lo vio, pero yo lo creo en fe, porque es la palabra de Dios. Dios siempre respalda a sus siervos. Después de un tiempo, no sucedió nada. Ahora le tocó el turno a Elías. Elías le dice a los que estaban ahí al lado, miren, vamos a hacer algo. Vamos a asegurarnos que, como dicen en mi país, no haya chanchulli. Nobody's going to cheat on this. No vaya a haber chanchulli, dicen en mi país. Vamos a hacer algo. Ven todo lo que está ahí, mójenlo, échenle agua y luego vamos a orar y Dios va a hacer un milagro. Mira, amada iglesia, yo leí la cena más de una ocasión y estoy tratando de analizar primeramente mentalmente cómo sucedieron las cosas, pero no me alcanza la imaginación. Le oro al Señor y le digo, abre mi entendimiento para poder ver esta escena, como que agarrar agua, tirarla en el holocausto, agarrar la leña, mojarla en agua, tirarla ahí adentro. ¿Ha intentado usted, hermano, prender fuego en una leña que está mojada? Yo vengo de mi país, por ejemplo, cuando iba a comprar leña para el comal, para el pollón que le llaman allá, mi mamá siempre me decía, compra leña, pero asegúrate que no esté mojada, porque si no, no va a prender. Y más de alguna ocasión le llevé madera mojada de pino, de encino, con ocote que se prendía allá, y lo único que hacía era humo. Se acababa el ocote y no prendía porque estaba mojada, solo humo y humo y humo. Y mamá me decía, ahora se queda usted ahí soplando hasta que prenda eso, porque si no, no va a haber frijoles en esta noche. Imagínense esta escena. Elías le dice, echen agua, echen agua, echen agua. Acuérdese y aprenda esto, amada iglesia. Cuando leemos el libro de Daniel y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, él ya había decidido en su corazón, cuando lo echan a los leones para ser comido, ya él había tomado una decisión. El producto fue que él no tuvo miedo de descender al foso de los leones, no tuvo miedo en no adorar una estatua. ¿Por qué? Porque antes se toma la decisión y después se ven los efectos de lo que uno ha creído. Usted no puede creer sin en el puro principio. Usted tiene que preparar su vida, creerle a Dios que Dios hará milagros y Dios empieza a activar nuestra fe. Por eso le dijo el hombre cuando su hija estaba enferma, yo creo, pero por favor, Jesús, aumenta mi fe. En otras palabras, si hay un poquito de duda, ayúdame a que mi fe se conecte contigo para que suceda el milagro. Y ahí estaba Elías frente a esa situación. Él ya había creído que Dios iba a hacer un milagro frente a una nación pagana.
Mire lo que dijo nada más. Antes que el fuego descendiera. Yo sé que tú eres Jehová del cielo y de la tierra. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes hacer descender fuego del cielo y consumir el holocausto. Y dice la Escritura que después de que él oró, fuego descendió del cielo, barrió el holocausto, quemó la madera mojada, incluso secó la tierra del agua que había ahí. Amada iglesia, ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo al libro de los Romanos, en el capítulo 1, él le dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En otras palabras, es un dunamis, una dinamita que explota en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que hace, amada iglesia, el poder de Dios. Elías clamó y Dios contestó la oración de este hombre y dijo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y después de haber terminado su palabra que profetizó Elías, se hizo el milagro más extraordinario que podemos imaginarnos nosotros. Amada iglesia, así trabaja Dios. Dios siempre nos sorprende porque somos su pueblo. Ahorita estamos pasando una situación difícil, pero Dios ya ha dado la salida. Simplemente tenemos que seguir hacia adelante, marchemos hacia adelante. Usted nunca ve un ejército retrocediendo. Al contrario, en los tiempos de la Edad Media había un estandarte que la gente llevaba, y ese estandarte tenía que estar en alto, y mientras que la gente iba muriendo, el estandarte estaba siempre en alto. Y cuando herían al que traía el estandarte, alguien más agarraba la bandera y la mantenía en alto, mientras que el otro moría. Y así era como el ejército avanzaba, con una bandera hacia adelante, porque ellos entendían que eran un pueblo que había sido diseñado para ganar victorias. La iglesia, amados hermanos, en ninguna parte de la historia, ni aún de la misma palabra de Dios, que es el aliento de Él, nos demuestra que la iglesia ha sido derrotada. El enemigo nos ha asustado más de una ocasión, seguro que sí. Hemos pasado algunas tribulaciones, seguro que sí. ¿Qué nos espera el día de mañana? No sabemos. Pero una cosa sí sabemos: que si estamos en las manos de Dios, Dios hará milagros en nuestras vidas. Somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios nunca ha sido derrotado, ni nunca será derrotado. Estaremos siempre, amada iglesia, con nuestro estandarte, que es la palabra de Dios. Estaremos marchando siempre hacia adelante con la palabra de Dios. El enemigo bombardeará nuestras vidas, pero mientras que la palabra de Dios la tengamos por fuera y por dentro, no habrá arma forjada que pueda contra la misma iglesia. Yo le invito a usted, amada iglesia, no nos demos por vencidos. Seguiremos siempre hacia adelante. Mientras que tenga vida, proclamaré yo siempre el mensaje de la palabra de Dios. Y qué honor y qué privilegio ha de ser morir predicando la palabra de Dios. Y mientras que el pueblo de Dios haga lo mismo, forjaremos hacia adelante, y si nos toca morir en medio de la batalla, seremos unos mártires. No esperamos que nuestro nombre sea publicado en todas las revistas, con que nuestro nombre esté en el libro de la vida, que será siempre lo más importante. Tiene su rostro ahí donde está. Padre, yo oro por tus hijos, por tus hijas.
todos aquellos que nos ven detrás de las cámaras. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Te pido que esta palabra haya llegado al corazón de tus hijos, de tus hijas, de todo aquel que la ha escuchado, y haga efecto y traiga fruto al 100 por uno. Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el miércoles. Mañana no tendremos estudio bíblico. Vamos a darles un descanso a todos. Pero el miércoles y el viernes otra vez a las 7:30. Nos vemos. Usted tiene una cita con Dios esos 2 días. Dios le bendiga, amada iglesia.